Nadie esperaba que la Argonaut regresara. Había desaparecido 53 años atrás, en las profundidades inexploradas más allá de la nebulosa del Velo, una región conocida por sus calmas muertas, su espacio-tiempo inestable y el tipo de historias de fantasmas que hacían que hasta los capitanes más valientes cambiaran de rumbo. La Argonaut no era solo una nave perdida. Se había convertido en una leyenda, una advertencia, un símbolo de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la humanidad y con qué facilidad se le podía poner en su sitio. Así que, cuando la baliza de emergencia empezó a emitir señales desde el sector 9, Gamma, el mando pensó que era una broma, una trampa pirata o, en el peor de los casos, un eco de otra línea temporal. Aún así, enviaron una nave de exploración, la Lance, para investigar. No fue hasta que el comandante Darrow pisó el puente abandonado de la Argonaut, con la mirada recorriendo el familiar emblema rojo óxido de la Federación Terrestre, que la realidad le golpeó de lleno. Era real. Estaba intacta. La nave parecía no haber envejecido ni un solo día. Su casco brillaba con extraños patrones de energía, con aleaciones desconocidas entretejidas como fibras musculares a través de la vieja coraza de titanio. Su sistema de armamento había evolucionado hasta convertirse en algo irreconocible, elegante, orgánico, que incluso parecía respirar. Y cuando abrieron la esclusa de aire, esperando encontrar cuerpos, huesos, quizás silencio, encontraron algo peor. Encontraron a la tripulación viva, congelada en el tiempo. Ni muertos, ni envejeciendo, simplemente suspendidos. Su piel brillaba con un tenue fulgor azul bajo las luces parpadeantes de la nave. Sus ojos se movían de vez en cuando, como si estuvieran atrapados en un largo sueño en bucle. Darrow contactó por radio con el mando. Nadie respondió. Algo interfería la señal cada vez que se alejaban más de unos pocos kilómetros de la Argonaut. Algo que la nave llevaba consigo. Algo que no estaba bien. La remolcaron hasta la órbita sobre la base lunar. Ese fue el segundo error. El primero fue haber entrado en ella. El Dr. Kyle Ren fue el primer científico asignado para estudiar la Argonaut. Era joven, brillante, ambicioso y lo suficientemente arrogante como para creer que podía superar en ingenio a una nave estelar que había desaparecido antes de que él naciera. Su primer informe fue cauto: materiales desconocidos presentes en el casco. Algunos contienen isótopos que no figuran en la tabla periódica. Los campos de energía resuenan fuera de las bandas de frecuencia normales. Posible entrelazamiento cuántico con un origen en el espacio profundo. Para el mando, sonaba a la tecnojerga habitual, hasta que añadió: creo que esta nave ha sido modificada por una inteligencia no humana. Ahí fue cuando las cosas se pusieron serias. En 48 horas, la base lunar estaba repleta de agentes de insignia negra, inteligencia de la Federación, equipos científicos del sector profundo e incluso la división en la sombra del propio alto canciller. Esos que no tenían nombres, ni rangos, y unos fríos ojos plateados que no parpadeaban lo suficiente. Aislaron la nave, sellaron a la tripulación en crioestasis y lo clasificaron todo. Pero Kyle no podía dejarlo pasar. Una noche, se escabulló entre los guardias y se adentró en las entrañas de la Argonaut. La nave lo dejó entrar. Puertas que habían resistido a los sopletes militares se abrieron a su tacto. Las luces parpadearon al encenderse, como si la nave lo recordara. En la cámara central, un lugar que no figuraba en ningún plano, lo encontró. El núcleo. No era tecnología terrestre. Ni siquiera había sido construido. Había sido cultivado. Un orbe negro y palpitante del tamaño del corazón de un hombre, que zumbaba con poder, rodeado de una escritura alienígena que se le grababa a fuego en los ojos si la miraba demasiado tiempo. Y entonces, habló. No con palabras, sino con pensamientos, con sentimientos. Le mostró una guerra mucho más allá de los límites de las cartas de navegación humanas. Una especie como ninguna vista antes, antigua, inmensa y aterrorizada de lo que los humanos podrían llegar a ser. Le mostró cómo intentaron borrar a la Argonaut, arrancándola del tiempo, cómo fracasaron, cómo la nave se había adaptado, evolucionado, absorbido tecnología de un futuro olvidado. Y ahora, estaba de vuelta. El mensaje era claro: la humanidad debía prepararse. Ahora os conocen. Y están de camino.
Kyle se tambaleó hacia atrás, alejándose del núcleo, con la respiración entrecortada y la mente dando vueltas. Su visión nadaba entre destellos, naves alienígenas con forma de cuchillas y tormentas, estrellas en llamas colapsando en túneles oscuros, gritos que no podía oír, pero que de alguna manera sentía. El núcleo pulsó suavemente frente a él, como si solo hubiera exhalado, un susurro casual de una verdad que ya había resquebrajado su mundo por completo. No recordaba haber salido de la cámara. En un minuto estaba mirando aquella cosa, parpadeando para asimilar lo imposible. Al siguiente, estaba de pie en la enfermería con un dolor sordo en la cabeza y las alarmas de seguridad sonando a lo lejos. Una enfermera gritó al verlo. 2 guardias irrumpieron por la puerta segundos después, con las armas en alto, gritándole que se tirara al suelo. Kyle se limitó a sentarse en la cama, confundido, aturdido, con la boca seca. No toqué nada, murmuró, aunque sonaba a mentira. La nave me dejó entrar. Fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que lo arrastraran al aislamiento. Lo interrogaron durante horas. Diferentes caras, diferentes tonos, algunos amenazantes, otros tranquilos, las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué viste? ¿Quién te ayudó a acceder a la cubierta restringida? ¿Te habló la tripulación? Kyle no les dio nada. No porque no quisiera, sino porque no podía explicar nada de aquello. ¿Qué iba a decir? ¿Que una nave espacial medio viva le había mostrado el futuro? ¿Que la Tierra había sido marcada para morir por algún imperio de dioses alienígenas del que nadie había oído hablar? ¿Que el núcleo se sentía vivo? Lo llamarían inestable. Y quizás no se equivocarían. Cuando finalmente lo dejaron solo, Kyle se sentó en silencio, reviviendo las visiones en su mente. El núcleo no solo le había mostrado una amenaza. Le había mostrado el potencial de la Tierra. La humanidad no era una presa. Era un problema, una variable peligrosa, algo que la antigua especie temía porque los humanos, caóticos, tercos, creativos, cambiaban las cosas. Rompían las reglas, doblegaban el tiempo, creaban herramientas y armas que hacían posible lo imposible. Y la Argonaut, la nave, era la prueba de ello. Había evolucionado. Mientras tanto, fuera de los muros estériles de la celda de Kyle, las cosas se estaban desmoronando rápidamente. El núcleo estaba cambiando. Las cámaras de seguridad de la cubierta Z empezaron a fallar. Las luces se atenuaron. Las puertas se sellaron solas al azar. Se informó de la desaparición de 2 ingenieros durante una revisión de diagnóstico rutinaria. Y lo más extraño de todo, uno de los tripulantes congelados a bordo del Argonaut abrió los ojos durante 6 segundos completos antes de volver a caer en estasis. Nadie podía explicarlo. El mando intentó mantenerlo en secreto, pero los susurros se extendieron por la base lunar como la pólvora. Los soldados hablaban de oír voces en los pasillos de la nave. Los científicos informaron de extraños cambios gravitacionales en ciertas salas. Algunos juraban haber visto respirar a las paredes. Y lo que era peor, algunos empezaron a soñar con las mismas cosas que Kyle había visto: la guerra, los invasores, la aniquilación de planetas. Un hombre se arrancó los ojos en un pasillo, sollozando que no quería volver a ver el final. La base entró en confinamiento. Kyle, todavía encerrado, apenas dormía. El núcleo lo llamaba cada noche, a veces suavemente, a veces como un rugido en su pecho. No era malicioso. Ni siquiera estaba enfadado. Estaba asustado. Y lo había elegido a él. En la tercera noche, Kyle se despertó por una suave vibración bajo su cama. Las paredes brillaban con un tenue color azul. Una voz, no del todo humana, resonó en su cabeza: tú eres el puente. El tiempo se colapsa. Debemos empezar. Se puso de pie, con las manos temblorosas. La puerta cerrada de su celda se abrió con un siseo. Sin alarmas, sin guardias. El pasillo de fuera estaba vacío, oscuro, silencioso. La nave había venido a por él. Kyle salió de la celda descalzo. El suelo estaba frío contra su piel. Las luces parpadearon sobre él, pulsando al ritmo de los latidos de su propio corazón. Ninguna cámara lo seguía.
Ningún sistema automatizado lanzaba advertencias. La instalación se había vuelto inquietantemente silenciosa, como si la propia base lunar contuviera el aliento. No sabía hacia dónde caminaba. Solo sabía a dónde ir. El camino lo llevó a través de túneles de mantenimiento y subpasillos olvidados bajo la base, áreas que la mayoría del personal ni siquiera sabía que existían. No tardó en encontrarse en el muelle de atraque principal, cara a cara con la Argonaut de nuevo. Se cernía como una bestia dormida. Kyle apoyó la mano en el casco exterior. El metal estaba cálido, vivo. Un panel se deslizó bajo su palma, revelando una entrada estrecha que ninguna tripulación había usado antes. Sin luces, sin señales, solo una invitación. Se metió dentro. El pasillo interior era ahora alienígena. Fibras orgánicas se extendían por las paredes, pulsando con energía. La familiar arquitectura de la Federación había sido sobrescrita por algo mucho más antiguo. Kyle caminaba por un lugar que era mitad nave, mitad ser. El aire zumbaba con estática y olor a ozono. Podía sentir que lo observaba, sin juzgar, sin hostilidad, sino con curiosidad, compasión y expectación. Lo condujo de vuelta a la cámara del núcleo. El orbe era ahora más grande. Su superficie negra brillaba con patrones cambiantes, como aceite sobre agua. La escritura en las paredes ya no le hacía daño a los ojos. Le daba la bienvenida, le invitaba a comprender. Se acercó más y el núcleo reaccionó, elevándose ligeramente de su soporte y emitiendo un zumbido tan bajo que parecía un trueno en sus huesos. Entonces, todo a su alrededor se desvaneció. Se encontraba en un campo de batalla, no metafórico. Real. Miles de kilómetros de tierra calcinada se extendían a su alrededor bajo un cielo lleno de fuego. Dos fuerzas se enfrentaban arriba. Una, fría y angular, como fragmentos de cristal con forma de naves. La otra, un caos biológico, siempre cambiante. Ninguno de los dos bandos parecía humano. Pero en medio de todo, Kyle los vio. Gente, humanos, destrozados, sangrando, pero todavía luchando. Sus armas, improvisadas, sus armaduras, dañadas, sus ojos, ardiendo con esa negativa tan humana a morir en silencio. Estaban superados en número, en armamento, y aún así, estaban ganando. Vio a un hombre derribar a un coloso usando nada más que un taladro de minería modificado. Vio a una mujer secuestrar un dron alienígena en pleno vuelo y estrellarlo contra un acorazado con un grito de risa. Vio a un niño, de apenas 12 años, blandiendo una tecnología que no debería existir, abriendo una grieta en el espacio-tiempo con nada más que un pensamiento y un guantelete robado. Los invasores, fríos, perfectos, antiguos, tenían miedo, porque se suponía que la humanidad no debía sobrevivir, y mucho menos adaptarse. La visión cambió. Vio la Tierra, una Tierra futura, medio consumida por máquinas y guerra, medio palpitando con tecnología híbrida, alienígena, humana, imposible. Las ciudades flotaban, los océanos estaban armados. El planeta se había convertido en algo nuevo, algo peligroso. Y en el corazón de todo, la Argonaut, orbitando en silencio como una semilla de lo que estaba por venir. Kyle cayó de rodillas mientras la visión terminaba, jadeando. El núcleo volvió a pulsar frente a él, más silencioso ahora. Lo entendió. La Argonaut no solo había sido modificada por el enemigo. Había absorbido la guerra. El tiempo no había pasado de la misma manera para ella. Mientras la Tierra esperaba durante 53 años, la nave había vivido siglos de conflictos futuros. Había visto a los humanos alzarse, caer y volver a alzarse. Se había convertido en un recipiente no de metal, sino de conocimiento, un arca plegada en el tiempo. Y ahora había traído ese futuro a casa. No para advertir a la Tierra, sino para prepararla. Kyle se levantó lentamente. Ahora lo entiendo, susurró. No vienen a conquistarnos. Vienen a detener aquello en lo que estamos a punto de convertirnos. El núcleo respondió con un sutil cambio de color. Algo entre el acuerdo y el luto. Kyle se giró. El pasillo detrás de él había vuelto a cambiar. Resonaron unos pasos. Una figura emergió de las sombras.
El comandante Darrow, con el arma desenfundada y la mirada dura. No se suponía que estuvieras aquí, dijo Darrow fríamente. Pero supongo que esa nave te quiere a ti más que a nosotros. Kyle no se inmutó. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, interrumpió Darrow, levantando el arma. Tú eres la clave, y vamos a sellar esta bóveda antes de que alguien la active. Kyle miró fijamente el cañón de la pistola de plasma de Darrow, con el zumbante núcleo a su espalda proyectando largas sombras por el suelo de la cámara. No se movió, ni siquiera respiró demasiado fuerte. Podía verlo en la cara del comandante. No era un farol. Darrow no estaba enfadado. No estaba en pánico. Estaba tranquilo, resignado. Eso lo hacía más peligroso que cualquier amenaza alienígena. No tienes que hacer esto, dijo Kyle en voz baja. La mandíbula de Darrow se tensó. ¿Crees que quiero hacerlo? He leído los registros. He visto los informes de la tripulación. ¿Sabes lo que se avecina? ¿Sabes lo que es realmente esa cosa que tienes detrás? Simplemente no te importa. Kyle dio un paso adelante, lentamente. Me importa. Por eso estoy aquí. Esa nave no solo sobrevivió. Aprendió. Se adaptó a algo que va más allá de todo lo que hemos visto. Y ahora está tratando de darnos la misma oportunidad. Darrow no bajó el arma. Sí. ¿Una oportunidad para qué? ¿Ren? ¿Para convertirnos en monstruos? Viste en lo que se convierte la Tierra. Eso no era salvación. Era la extinción envuelta en una armadura. No solo vendrán a por nosotros. Borrarán a toda la especie del mapa para asegurarse de que no vuelva a ocurrir. ¿Crees que merecemos ganar solo porque somos listos? Negó con la cabeza. Su voz se tensó. Esa nave es un arma cargada apuntando a la galaxia. Kyle sintió que el núcleo pulsaba a su espalda, como si respondiera al miedo de Darrow. Entonces, quizás sea hora de que alguien le enseñe a la galaxia que la humanidad no se deja aniquilar solo por ser peligrosa. El disparo resonó antes de que Kyle pudiera terminar la frase, pero no lo alcanzó. El proyectil de plasma se congeló en el aire, parpadeando como una chispa enjaulada. Flotó entre ellos durante un instante y luego se deshizo en partículas de luz azul. Darrow lo miró, con los ojos muy abiertos. El núcleo había detenido el disparo. Kyle parpadeó. Ni siquiera se había dado la vuelta. No lo necesitaba. El núcleo lo estaba protegiendo ahora, eligiéndolo. Darrow retrocedió un paso, su voz temblaba de repente. No, 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 no. Esto está mal. Esto está mal. Ni siquiera sabes con qué estás jugando. Kyle lo miró directamente a los ojos. Ahora sí lo sé. Y con eso, el núcleo volvió a pulsar, y todo cambió. La nave se sacudió violentamente. El suelo bajo sus pies tembló, gimió, se transformó. La cámara se abrió en capas fractales, revelando conductos de luz y datos que fluían como ríos. Las paredes se replegaron hasta convertirse en cristal transparente, mostrando la base lunar arriba, el caos desatándose, luces parpadeando, sirenas aullando. Docenas de personas se habían desmayado por toda la estación. Algunas gritaban, otras lloraban, otras simplemente miraban a la nada. La nave las estaba alcanzando. El núcleo ya no estaba confinado. El conocimiento que portaba se derramaba en la base como un virus. Y estaba eligiendo mentes con las que podía hablar, no a través del lenguaje, sino del instinto, la imaginación, la visión. Kyle podía sentirlo. La humanidad estaba siendo desbloqueada. Se giró hacia Darrow, que ahora se agarraba la cabeza, cayendo de rodillas mientras la influencia del núcleo se estrellaba contra él como una ola. No está intentando controlarnos, dijo Kyle, casi en un susurro. Nos está mostrando de lo que somos capaces. El futuro ya está llegando. Podemos estar preparados o ser aplastados. Darrow lo miró, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Vendrán, gruñó. ¿Crees que has visto la guerra? No has visto nada. Los que le hicieron esto a la Argonaut borraron civilizaciones enteras. ¿Crees que los humanos les dan miedo ahora? Espera a que vean lo que has desatado.
Kyle asintió lentamente. Espero que lo hagan. Afuera, en órbita lunar, los satélites de defensa se activaron sin provocación. Sistemas activados por una señal que nadie podía rastrear. Dentro de la estación, las criocámaras que albergaban a la tripulación del Argonaut comenzaron a descongelarse una por una. Kyle lo vio todo en destellos. Los ingenieros despertando a medio grito, el piloto rompiendo el cristal de estasis confundido, los ojos del capitán parpadeando con el mismo brillo alienígena que el propio núcleo. Ya no eran del todo humanos, pero tampoco eran alienígenas. Eran algo nuevo, evolucionado. El cuerpo de Kyle pulsaba con calor, con luz, con un conocimiento que entraba en él demasiado rápido para entenderlo. Pero sabía una cosa: ya no estaban solos, y la Tierra ya no era un pequeño mundo ciego en un rincón de la galaxia. La Argonaut había regresado, no como un fantasma, sino como un presagio. Kyle retrocedió a trompicones por los cambiantes pasillos de la Argonaut, con el brillo del núcleo aún grabado en su piel. Las yemas de sus dedos ardían con una energía invisible, su mente corría con visiones fracturadas de líneas temporales que aún no habían ocurrido. En algún lugar profundo de su interior, algo había cambiado, algo permanente. La nave había hecho más que compartir conocimiento. Lo había reescrito. Detrás de él, Darrow seguía desplomado contra la pared, respirando con dificultad. Su resistencia se había fundido en el silencio. Lo que fuera que el núcleo le había mostrado, había roto esa voluntad de hierro, dejándolo vacío y asustado. Kyle no esperó a que se recuperara. Fuera de la nave, la base lunar estaba sumida en el caos. Las alarmas habían pasado de ser localizadas a una alerta a gran escala. Luces estroboscópicas rojas bañaban cada pasillo. El personal de seguridad corría hacia el muelle de atraque mientras otros se desplomaban a mitad de carrera, abatidos por la misma sobrecarga mental que se había apoderado de media estación. El núcleo de la IA de la base se había apagado, reemplazado por un zumbido bajo y rítmico que resonaba en cada altavoz como un pulso, como un latido. La Argonaut se había sincronizado con la estación, y el mando terrestre se había dado cuenta. El primer ataque llegó una hora más tarde. Una plataforma de defensa orbital clasificada, de nombre Enclave Velo de Espinas, lanzó una andanada de ojivas cinéticas directamente hacia la base lunar. Sin advertencia, sin diplomacia, solo silencio. Y luego, misiles. Alguien en las altas esferas había decidido que lo que estaba sucediendo en la base lunar era una amenaza demasiado peligrosa para contenerla. Mejor vaporizar el problema que entenderlo. Pero los misiles nunca llegaron. Se detuvieron en medio del espacio. Kyle, observando a través de la cubierta de observación de la nave, los vio suspendidos en su sitio, congelados como insectos atrapados en ámbar. El brillo del núcleo había llegado mucho más allá de la estación, aferrándose a cualquier cosa mecánica, a cualquier cosa digital. Retorcía la física, doblaba la lógica. Las ojivas flotaron, luego invirtieron su rumbo lentamente, elegantemente, antes de desensamblarse átomo por átomo en un brillo sincronizado. La Federación acababa de disparar su primer tiro, y la Argonaut lo había apartado con indiferencia. Abajo, en el ala de estasis, la tripulación descongelada estaba ahora completamente despierta. Pero no estaban confundidos. No estaban en shock. Estaban esperando. El capitán Ryan dio un paso adelante, un hombre alto y demacrado, con el pelo veteado de plata y unos ojos que brillaban débilmente en la penumbra. Su uniforme seguía siendo de la Federación, pero modificado, elegante, entrelazado con tecnología y fibras alienígenas que se movían como hilos vivos. «Debes de ser Kyle Ren», dijo con calma, su voz resonando extrañamente en el aire. Kyle asintió. «Vi partes de ello. Lo que os pasó. En lo que os convertisteis». Ryan sonrió levemente. «No nos convertimos en nada. Simplemente sobrevivimos más de lo esperado, y la nave se aseguró de que estuviéramos preparados para lo que venía». «¿Qué es lo que viene?», preguntó Kyle. «¿A qué nos enfrentamos?». La expresión de Ryan se ensombreció. «Se llaman la ascendencia Valari. No has oído hablar de ellos porque no dejan supervivientes. Cuando se enteraron de que los humanos habían descubierto el plegado subespacial,
Cuando doblamos el tiempo para saltar a través de la galaxia, entraron en pánico. Éramos el caos, impredecibles. Rompimos las reglas que mantuvieron su control intacto durante 10.000 años. Kyle tragó saliva. Intentaron borraros. Ryan asintió. Arrastraron al Argonauta a una guerra que aún no nos había alcanzado. Nos dieron un asiento en primera fila para ver el futuro de la humanidad y su extinción. Pero la nave, ella aprendió. Recordó. Y nos trajo de vuelta. No para sobrevivir, sino para ganar. De vuelta en la Tierra, el alto canciller decretó un apagón informativo. Sin comunicaciones públicas, sin declaraciones a los medios, sin reconocer que la base lunar se había quedado en silencio. Pero dentro del alto mando de la Federación, reinaba el pánico. 3 naves más habían intentado acercarse a la Argonaut. Todas fueron desviadas en pleno vuelo, no por ninguna tecnología terrestre, sino por algo mucho más antiguo, ahora incrustado en los sistemas de la Argonaut. Un antiguo mecanismo de defensa despertado por el miedo. La nave se había vuelto soberana, y la Tierra ya no estaba al mando de su propio futuro. Kyle observó cómo Ryan y el resto de la tripulación se sincronizaban de nuevo con el núcleo. Sus mentes se enlazaban sin esfuerzo, sus movimientos se coordinaban sin palabras. Se estaban preparando para algo. Cargando sistemas que Kyle no reconocía. Despertando protocolos enterrados en código alienígena. Se giró hacia Ryan. ¿Cuál es el plan? Dijiste que los Valari están de camino. ¿Cuándo? Ryan miró el vacío más allá del ventanal. Ya están aquí. El corazón de Kyle dio un vuelco. Ryan tocó un panel de control, mostrando una proyección del sistema solar. Más allá de Plutón, justo fuera del alcance de los sensores de la Federación, el espacio se ondulaba de forma antinatural, como tela rasgándose. Docenas de puntos aparecían y desaparecían. Destellos de naves, de armas, de mundos plegados en armas. Los Valari no enviaban exploradores. Enviaban una flota de extinción, y estaban a solo unos días de distancia. Ryan miró a Kyle. Ya no eres solo un testigo. Eres un portador. El núcleo te eligió. Tu mente es el puente entre la evolución humana y la supervivencia. Ya no tienes elección. Kyle contempló el negro vacío de las estrellas. Y por primera vez, ya no se sintió como un científico. Se sintió como un arma. Kyle no dormía. Dormir se había convertido en un lujo de un tiempo en que la galaxia todavía tenía sentido. Estaba de pie en el puente de mando del Argonaut, mirando a través de las paredes translúcidas la creciente flota que se reunía tras la órbita de la Luna. La Tierra no había aceptado el regreso de la nave como un milagro. Lo habían visto como una contaminación, una amenaza al control. Ahora, docenas de naves de guerra de la Federación mantenían una formación cerrada, apuntando a la Argonaut como si estuvieran frente a un animal salvaje. Y detrás de ellos, mucho más allá de lo que cualquier sensor terrestre podía detectar, el verdadero enemigo estaba casi aquí. Ryan se movió a su lado, en silencio. Todavía creen que pueden detenernos, dijo Kyle en voz baja. La boca de Ryan se torció, en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Han tenido miedo de su propia especie desde la primera vez que alguien encendió un fuego y lo usó para algo más que calentarse. Construyeron la Federación para proteger el orden, pero lo único que siempre quisieron fue contenernos. Kyle exhaló, pasándose una mano por la cara. Van a disparar de nuevo. No tendrán la oportunidad, respondió Ryan con calma. Son demasiado lentos. Abajo, en la cámara del núcleo, la tripulación había terminado de integrar la secuencia final. La Argonaut ya no parecía una nave terrestre. Sus paredes habían cambiado, orgánicas y lisas, como venas envueltas alrededor de un esqueleto de luz. El aire mismo se sentía diferente, más denso, vibrante. Kyle podía sentirlo en sus huesos ahora. No solo estaba conectado, estaba cambiando. El núcleo había reescrito partes de su mapa neural. Podía sentir los campos electromagnéticos. Podía predecir movimientos. Podía oír pensamientos si estaban lo suficientemente cerca. Y en algún lugar debajo de todo, un nuevo instinto había echado raíces,
la habilidad de doblegar la tecnología, de hacer que las máquinas respondieran como animales a una voz. Y no era el único. Por toda la base, más científicos, aquellos que habían estado expuestos al pulso del núcleo, informaban de síntomas similares. No una integración completa como la de Kyle, pero lo suficiente como para difuminar la línea entre lo humano y algo nuevo. La Argonaut los había sembrado. Estaba creando un ejército en silencio, pacientemente. A las 6, el mando terrestre dio la orden. No se transmitió, pero la Argonaut la escuchó de todos modos. Una aniquilación táctica a gran escala. 55 ojivas cinéticas apuntando no solo a la nave, sino a la propia base lunar. Un evento de contención disfrazado de protocolo. Kyle lo vio venir antes de que nadie siquiera lanzara nada. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos se pusieron en blanco. El núcleo susurró, no con miedo, sino con concentración. Debes elegir, Kyle Ren. No dudó. La segunda oleada Valari llegó más rápido. Esta vez no sondearon. Atacaron. 50 naves descendieron de la sombra de Saturno, con armas que brillaban con pura entropía. Desataron rayos de distorsión que convertían la materia en ruido. Lunas enteras fueron vueltas del revés. Cruceros de la Federación se evaporaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero la Argonaut no se inmutó. Kyle ya no estaba dentro de ella. Él era ella. Se movía como el pensamiento. La nave se doblaba a su alrededor como una armadura. Sus sistemas obedecían su voluntad. El núcleo ya no lo guiaba. Lo estaba escuchando. Y Kyle hizo lo único que los Valari no podían comprender. Se adaptó en tiempo real. Abrió un bolsillo de espacio colapsado detrás de una de las naves Valari, haciéndola desaparecer de la existencia. Desató construcciones biomecánicas propias, que nunca antes habían existido, formadas a partir de pensamiento puro y la memoria ilimitada del núcleo. Reescribió la física, y la flota Valari vaciló. No estaban acostumbrados a la resistencia. No estaban acostumbrados al miedo. Pero ahora, por primera vez en eones, dudaron. Una nave Valari rompió la formación. No disparó. Habló. No con sonido, no con palabras, sino con una oleada de emoción tan aguda que casi resquebrajó la mente de Kyle. Un único mensaje enterrado en dolor, furia y pavor. No debíais sobrevivir. No sois parte del diseño. Kyle respondió con algo frío, definitivo. Entonces, quizá el diseño era defectuoso. Y la destrozó con un parpadeo. La guerra había comenzado, pero por primera vez en 100.000 años, los Valari no solo luchaban contra el caos. Luchaban contra la humanidad. Y esta vez, la humanidad había aprendido a luchar como ellos. Los Valari no se retiraron. No podían. Toda su existencia se basaba en la perfección, en el control, en la eliminación de cualquier cosa que desafiara su antiguo plan maestro para la galaxia. La humanidad no era solo una amenaza, era un insulto, un fallo que debía ser corregido. Pero Kyle no era un fallo. Era la respuesta. La Argonaut giraba por el campo de batalla, una lanza viva de luz y sombra. Su casco brillaba con energía adaptativa, desviando rayos de entropía y desentrañando construcciones Valari con precisión quirúrgica. El núcleo pulsaba en su corazón, ya no solo como una fuente de poder, sino como una mente, una voluntad colectiva tejida a partir de Kyle, la tripulación y los incontables futuros que la nave había presenciado. El sistema solar ardía. Los anillos de Saturno se habían hecho añicos en nubes brillantes de escombros. La superficie de Titán hervía bajo las ondas de distorsión perdidas. Los cielos de la Tierra brillaban con un tenue color rojo mientras los escudos atmosféricos se esforzaban por resistir las secuelas de una guerra que la humanidad no estaba preparada para comprender. La flota de la Federación, lo poco que quedaba, se mantenía a distancia, observando en un silencio atónito. Habían sido reducidos a espectadores de su propia supervivencia. A Kyle no le importaba. Su conciencia se extendía por el campo de batalla, una red de instinto y cálculo. Veía cada nave Valari, cada maniobra, cada parpadeo de sus mentes frías y ordenadas. Eran rápidos, eran precisos, pero eran predecibles. Y los humanos,
Los humanos eran cualquier cosa menos eso. Con un pensamiento, Kyle desató una cascada de construcciones híbridas. Criaturas nacidas de la memoria del núcleo y su propia imaginación. No eran drones ni armas. Eran ideas hechas carne. Enjambres de bestias fractales que reescribían su propio código en pleno vuelo, adaptándose más rápido de lo que los Valari podían contrarrestar. Atravesaron la flota enemiga como una plaga, excavando en los cascos biomecánicos y convirtiéndolos en cenizas desde dentro. Los Valari respondieron con poder bruto. Una nave insignia, más grande que la propia luna, desplegó su arma principal. Una lanza de singularidad, un rayo de espacio-tiempo colapsado que podía borrar planetas enteros. Apuntó directamente a la Argonaut. Kyle lo sintió venir antes de que se disparara. El tiempo se ralentizó. El núcleo susurró, no con palabras, sino con un torrente de posibilidades. Podía esquivar. Podía contraatacar. Podía redirigir la energía. O podía ponerle fin a esto. Kyle eligió. No movió la Argonaut. Se movió a sí mismo. Su cuerpo se disolvió en luz, en datos, en la esencia pura del poder del núcleo. Se convirtió en la nave, en el campo de batalla, en la guerra misma. Su conciencia se extendió por todo el sistema solar, un hilo ardiente de desafío. La lanza de singularidad se disparó, y Kyle la atrapó. No con tecnología, no con fuerza. Con voluntad. Sostuvo el rayo en su lugar, su corazón negro gritando contra su agarre. Los Valari se estremecieron, su sistema sobrecargándose mientras intentaban avanzar. Kyle sintió su confusión, su pánico, su antigua arrogancia resquebrajándose como el cristal. Quisisteis borrarnos, dijo, su voz resonando en cada mente Valari, en cada alma humana, en cada fragmento del campo de batalla. Pero no somos vuestro error. Somos vuestro futuro. Con un pulso final, devolvió la lanza a su origen. La nave insignia no explotó. Cesó. Una implosión silenciosa la engulló por completo, sin dejar nada más que una onda en el espacio y una atónita flota Valari. La marea cambió. La tripulación del Argonaut, ahora completamente integrada, con sus cuerpos entrelazados con tecnología alienígena y agallas humanas, llevó la lucha al enemigo. Ryan lideró un asalto de abordaje a un acorazado Valari, abriéndose paso a través de sus defensas con armas que cambiaban de forma en pleno combate. Los científicos sembrados en la base lunar desataron matrices improvisadas, doblando la gravedad y el tiempo para atrapar a las naves Valari en bucles de los que no podían escapar. Y la Tierra observaba. Los líderes de la Federación, ocultos en búnkeres, vieron lo imposible. Una sola nave, un puñado de humanos y un hombre que ya no era del todo humano, conteniendo un Armagedón. Pero la victoria no fue limpia. La Argonaut estaba herida. Su casco sangraba energía, sus sistemas se deshilachaban bajo la tensión de una guerra que nunca estuvo destinada a librar sola. La tripulación flaqueaba, algunos consumidos por la integración del núcleo, sus mentes incapaces de soportar el peso de siglos vertidos en segundos. Y Kyle se estaba desvaneciendo. Podía sentirlo. El núcleo le había dado todo: poder, conocimiento, propósito, pero lo estaba consumiendo. Su humanidad era una llama parpadeante, devorada por la fuerza casi divina en la que se había convertido. Las ojivas se lanzaron. En segundos, el núcleo pulsó una vez, solo una, y la realidad se dobló. El tiempo se ralentizó. Las armas flotaron por el espacio como hojas cayendo. Luego, sin impacto, sin sonido, se desintegraron. No explotaron, no fueron interceptadas. Dejaron de existir. Polvo, memoria, nada. Las naves de la Federación se iluminaron con alertas. Los sistemas entraron en cortocircuito. Los pilotos gritaban en comunicaciones muertas. Las armas se negaban a fijar objetivos. Los motores perdieron potencia. La gravedad se torció lateralmente durante 3 segundos completos, lo suficiente para que cada soldado que observaba sintiera que algo andaba mal en sus huesos. Luego, silencio. Y la Argonaut envió una señal, no con palabras, no con código, sino en una visión transmitida a las mentes de cada líder en la Tierra y sus colonias. Mostró el futuro que los Valari querían.
ciudades en llamas, cielos desgarrados, la tierra agrietada como una luna muerta. Les mostró a los humanos suplicando una piedad que nunca llegaría. Luego, les mostró algo peor. La victoria. La victoria humana. No limpia, no justa. La victoria a través de la asimilación. A través de la tecnología híbrida, desatando las mismas cosas que aterrorizaron a los Valari hasta el punto del genocidio. Los humanos convirtiéndose en algo más allá de lo humano. Y en medio de todo, Kyle Ren, sin armas, sin ejército, solo con sus ojos brillando como estrellas gemelas. De vuelta en órbita, la flota de la Federación se retiró. No se rendían. Estaban ganando tiempo, tratando de dar sentido a lo que acababan de ver, tratando de decidir si la Tierra debía apoyar a Kyle o enfrentarse a él. Kyle se giró hacia Rayyan. No nos ayudarán. No, dijo Rayyan. Pero intentarán robar aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Intentarán usarlo, retorcerlo hasta romperlo. Kyle miró las estrellas más allá. La flota Valari había entrado en el sistema solar. Cientos de naves plegándose en el espacio real justo más allá de Saturno. La oleada final. Ya podía sentir su presencia. Fría, precisa, antigua, indiferente a la Tierra, indiferente a los humanos. Venían a borrar un problema antes de que se extendiera. Y Kyle era lo único que se interponía en su camino. Pero ya no estaba solo. La Argonaut estaba viva, la tripulación estaba despierta y el núcleo estaba listo. Llegaron sin hacer ruido. La flota Valari se desplegó en la órbita de Saturno como alas negras extendiéndose por el vacío. Sus naves no estaban construidas, habían sido cultivadas. Imponentes construcciones biomecánicas sin motores visibles, sin firmas de calor, sin transmisiones. Flotaban como cadáveres y atacaban como depredadores. En un momento el sistema estaba en calma. Al siguiente, Neptuno había desaparecido, hecho añicos en fragmentos flotantes de hielo y escombros. No era un disparo de advertencia, era un mensaje. La Federación reunió las naves que pudo, pero estaban dispersas, descoordinadas y anticuadas. Sus mejores buques estaban diseñados para la supresión orbital y la vigilancia colonial, no para una guerra apocalíptica. Kyle estaba en el puente del Argonaut, observándolo todo a través de la mente de la nave. Ya no necesitaba sensores. Sentía a los Valari como si fueran una tormenta presionando contra su cráneo. Fríos, clínicos, antiguos de una manera que desafiaba el tiempo. No estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para purificar. La Federación emitió un último mensaje desesperado al Argonaut. A Kyle Ren, no te apoyamos. No nos oponemos a ti. Haz lo que deba hacerse, pero no traigas esta guerra a la Tierra. Era el grito de un cobarde. Kyle no respondió. Rayyan se movió a su lado, una pálida luz parpadeando en sus iris. Probarán nuestros límites primero. Una oleada de sondeo. Doctrina Valari estándar. Están buscando debilidades. No tenemos ninguna, respondió Kyle, con voz tranquila pero distante. Su mente estaba más profunda ahora, mitad en el núcleo, mitad fuera del tiempo. Había superado el miedo, los límites. El núcleo se había entrelazado con cada parte de él. Su sangre zumbaba con partículas de luz oscura. Sus pensamientos doblaban la probabilidad como la gravedad. Ya no era solo Kyle Ren. Él era lo que venía después. Y los Valari lo sabían. La primera oleada de ataque alcanzó la órbita de la Luna 20 minutos después. 7 naves, cada una del tamaño de una ciudad pequeña, cubiertas de un blindaje oscuro que absorbía todos los escaneos. Liberaron un enjambre de organismos de silicio, mitad máquina, mitad virus. No disparaban armas. Devoraban estructuras poco a poco, átomo por átomo. La capa exterior de la base lunar fue perforada en segundos. Las defensas de la Federación colapsaron casi instantáneamente, pero la Argonaut estaba lista. Kyle levantó la mano. No hacia un panel de control, no para hablar, solo un gesto. El núcleo respondió con un rugido bajo que sacudió cada partícula de la nave. Y entonces, la Argonaut contraatacó. No disparó misiles. Reescribió la realidad.
El núcleo desató una onda de compresión, plegando el espacio en un anillo alrededor de la nave. El enjambre Valari fue atrapado en pleno ataque. Por un momento, no pasó nada. Luego, cada criatura se congeló, atrapada en un tartamudeo del tiempo. Entonces se hicieron añicos, no explotaron. Se fragmentaron a lo largo de líneas de probabilidad, desensamblándose en fragmentos de luz y datos como si su misma existencia hubiera sido negada. Kyle no se detuvo ahí. Con un pensamiento, se conectó a la base lunar, atrayendo a aquellos que habían sido sembrados, aquellos cuyas mentes habían comenzado a cambiar, a crecer como la suya. Científicos, técnicos, incluso algunos soldados. Respondieron de inmediato, sincronizándose con la nave. Algunos colapsaron bajo la tensión. Otros se alzaron como algo más, una nueva generación de humanos. Kyle les transmitió un único pensamiento a todos: creen que somos el virus. Démosles la razón. Le quedaba una última elección. Con la flota Valari en desorden, Kyle centró su atención hacia adentro, hacia el núcleo, hacia la nave, hacia el futuro que portaba. Rayyan, dijo, su voz un susurro a través de la red de la nave. ¿Sabes lo que viene después? Rayyan, ensangrentado y medio roto, asintió desde las ruinas del acorazado. Lo llevaremos. Les enseñaremos. Kyle sonrió, aunque nadie pudo verlo. Se adentró en el núcleo una última vez, y se lo dio todo: sus recuerdos, sus miedos, su esperanza, su humanidad. El núcleo lo bebió todo, transformándolo en una señal, una baliza que llevaría la verdad del Argonaut a cada rincón de la galaxia. Un mensaje para la humanidad, no solo para sobrevivir, sino para evolucionar, para convertirse en algo que los Valari nunca podrían predecir. La Argonaut brilló más que una estrella. Las naves Valari restantes se congelaron, luego huyeron, plegándose en el vacío mientras su determinación se hacía añicos. Y Kyle Ren desapareció. Cuando la luz se desvaneció, la Argonaut flotaba en silencio en la órbita de la luna. La guerra había terminado. Los Valari se habían ido, por ahora. La Federación emergió de sus búnkeres, sacudida, humillada y obligada a enfrentar una nueva realidad. La tripulación de la Argonaut, liderada by Rayyan, pisó la tierra, no como héroes, sino como presagios. Llevaban el conocimiento del núcleo, listos para sembrarlo en una especie que nunca volvería a ser la misma. La base lunar fue reconstruida. La Argonaut fue estudiada no como un arma, sino como una maestra. Y a través de las colonias, se extendieron susurros sobre un hombre que se había convertido en un mito, un científico que se había enfrentado a dioses y había reescrito las estrellas. Lo llamaron el primero. No por ser el más fuerte, sino por ser la chispa. Los Valari regresarían algún día. Todos lo sabían. Pero cuando lo hicieran, la humanidad no solo lucharía. Ardería más brillante de lo que ellos jamás podrían imaginar. Epílogo. Años más tarde, una niña en un lejano mundo colonial encontró un fragmento de metal alienígena enterrado en la tierra. Zumbaba débilmente, brillando con un color azul bajo su tacto. No sabía lo que era, pero cuando lo sostuvo, soñó. Soñó con una nave que navegaba a través del tiempo, con una guerra que no era el final, sino el principio, y con una voz, suave y segura, que susurraba: «Eres suficiente».